Y no he ido a Japón también, pues tampoco me sé el idioma. Igual me decían de que ojitos de regalo o algo así, pero nunca, no fue un bullying extremo. Como que por más que yo trate de ocultarlo, no lo voy a poder ocultar. Mi mamá siempre me dice que eres muy dramática, porque 100% mexicana, digo, ay, a veces no, porque sí como me arroz. pero sí, más mexicana que pues, japonesa. Pues, ya bájate, ¿qué es esto? Para eso me quitaron mi partido. Y tú dices, ay, este es mi sueño. Emi Vara parece japonesa, pero no habla japonés y nunca ha ido a Japón. Ama la cumbia, el mezcal y las palabrotas mexicanas. Su comedia nace de ese choque cultural diario entre lo que la gente ve y lo que ella realmente es. Emi, en tu programa de comedia describes una situación en la que un chofer de Uber te confunde con una nacionalidad que pues no tienes. Uh-huh. ¿Nos podrías contar? Sí, bueno, una vez me pasó que yo iba en un Uber y luego el Uber te pregunta, pues te ve extranjero, ¿no? Entonces dice que, ¿de dónde nos visita? Y así, o de qué ascendencia tiene. Y ya le digo de que, pues japonesa, pero pues a todos les digo de que pues, son mis abuelos, ¿no? Yo ya nací aquí en México y pues hablo español a diestra y siniestra. Pero, pues no sé, el Uber dijo, como que piensa que todo Asia es lo mismo. Y me dijo de que, mi sobrino fue a China. Y yo, qué padre. Y me empezó a hablar todo de China. Y en China hacen esto, y la comida, y está bien padre la muralla china. Pero yo así todo el viaje, pero pues yo nunca he ido a China, pero... Ni a Japón, o sea, ni siquiera había pisado Asia. Y el Uber así en su plática. Él se estaba pasando bien padre. ¿Y dónde naciste? Yo nací aquí en México, en un pueblo llamado Cuernavaca, Morelos. La ciudad de la, ¿cómo dicen? La eterna primavera. La eterna primavera, ¿no? Es correcto. ¿Te acuerdas como la primera vez, como, no sé, por ejemplo, en la escuela o en el kinder? Yo me imagino, ¿no? Que también tal vez uno que otro de los compañeros, que como seguramente hizo un comentario. Pues yo no me sentía extranjera, o sea, nunca me vi diferente. Yo siempre me sentía así como una más del salón, porque claro. en mi primaria o en mi escuela habían varios asiáticos. Okay. O sea, no muchos, pero en mi, por ejemplo, en mi grado, sí éramos yo y otra chava. Okay. Bueno, yo y otras dos chavas. Entonces, como que nunca nos hicieron así los chistes racistas y de, y chin chin chon, no sé qué. Pero era muy raro. Igual me decían de que ojitos de regalo o algo así, pero nunca, no fue un bullying extremo. Porque sí habíamos varios asiáticos. Bueno, mis primos también estudiaron ahí, mi hermano, otras familias asiáticas. Entonces creo que no era tan raro. Luego me pasaba más cuando salía en la calle, yo creo. Así que te hacen como la señal de los ojos rasgados. Ajá. O luego si te dicen de que, China, no sé qué. Pero pues mi infancia, pues bien, tranquila. Entonces, o sea, dijiste como que había varias personas con descendencia asiática en tu escuela. ¿Es algo más común, dirías, como en Morelos o en Cuernavaca que, por ejemplo, no sé, en Ciudad de México o en otras partes? No, bueno, en Cuernavaca es que también tenían el grupo de japoneses, pues se juntan entre ellos, ¿no? Okay. Y pues no sé si me metieron a esa escuela porque todos los asiáticos van en esa escuela. Okay. Mi familia y otra familia que estudiamos ahí en la misma escuela. Okay. Pero creo que no hay tantas familias asiáticas. ¿Y conoces como la historia? O sea, te contaron como tu familia la historia de migración, como cuándo llegaron, por qué, cómo fue. Mi abuela nació aquí en México, pero sus papás son japoneses. Yo creo que en la época, no sé si de la Primera Guerra, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, creo que Japón era pues muy pobre, algo pasó ahí, y luego pues muchos japoneses empezaron a emigrar, ¿no? A países latinoamericanos. ¿A qué? ¿Quién sabe? El sueño latinoamericano. Sí. Entonces aquí cayeron los abuelos de mi papá, pero llegaron yo creo que a Torreón. En el norte, ¿no? Coahuila, creo. Coahuila. Ajá. Y creo que ahí mi abuela nació y estuvo un año y luego se mudaron a Ciudad de México. Okay. Llegó mi abuelo de Japón, ¿no? A diseñar jardines, yo creo. Y pues ya los juntaron. Es de esos matrimonios medio arreglados. Bien sospechoso, pero sí, así llegó. Mi familia acá. Y ya, bueno, mi mamá es de Brasil, es brasileña. Pero pues mi papá es de aquí mexicano y ya se vino para acá. ¿Y cómo notaste tú creciendo, pues, esas diferentes culturas, pues sí, ¿no? Como, pues todos como un poco de otros lados, o por lo menos la descendencia en otra parte. Es que tampoco creo que la cultura japonesa, como ya está de chile, mole y pozole toda mi familia, digo, mi mamá pues...
Creo que sí creció con una cultura japonesa más arraigada que la que yo crecí, pero pues igual nació en Brasil, entonces su cultura ya era muy mezclada. Okay. Igual en la comida, por ejemplo, de chiquita, pues yo siempre he comido arroz blanco en mi casa. Y luego la primera vez que yo fui a comer a casa de unos amigos, me impresionó mucho que había tortillas. Yo dije, ay, qué padre, noche mexicana. Pero pues luego me di cuenta que aquí pues sus comidas son pues tortilla, arroz, frijoles, de que todos los días. Pues claro. Pero pues nada más eso, o sea, creo que crecí con una infancia muy normal y así. Igual y nada más, yo creo que en Año Nuevo comemos de que sushi o platillos japoneses y tenemos otras tradiciones. Pero así en el día a día, pues no he visto pues, tanta diferencia. Algo que no siempre se habla cuando vives fuera de tu país es lo importante que es adaptarte también a cómo se maneja el dinero. En México, entender cómo funciona el crédito, los pagos y los beneficios que puedes aprovechar marca una gran diferencia. Por eso empecé a usar PlataCard. Me ha funcionado muy bien por 2 razones. Primero, tengo hasta 60 días para pagar sin intereses, lo cual me da mucha flexibilidad mientras organizo mis gastos. Y segundo, me da hasta el 15% de cashback cada mes en las categorías que más uso. Yo elegí supermercados, restaurantes, ropa y gasolina. Y ahora lanzaron una promoción bastante interesante. Puedes participar en el sorteo para cashback del 100% durante todo el año. Si a ti también te interesa tener más control de tus finanzas, regístrate exclusivamente desde el link en la descripción y participa en el sorteo. Pero apúrate porque la promoción es por un tiempo limitado. Es que es curioso porque yo tengo un amigo, como te comenté antes, que es del norte de Sinaloa. Y ahí vi también, ya conocí varios como que son de descendencia asiática, muchos, o sea, algunos como... Hoy tengo un amigo que tiene descendencia china, japonesa, mexicana. Otro china culichi. Japonesa culichi. Otro creo que de Malasia o algo así, o sea... Allá en Sinaloa, sí, todos de allá. Sí. Y bueno, no sé, me explico que igual como siendo puerto, o bueno, cerca del mar ahí, ¿no? Igual ahí llegaron muchos, quién sabe. Sí, yo creo que en Morelos pues no llegaron tantos. O había escuchado que en Chiapas también había llegado una gran comunidad de japoneses. Yeah. Pero pues no sé por qué en Morelos caímos. Yo creo que por los jardines. O sea, como que Cuernavaca sí es mucha casa de verano. Bueno, ahorita quién sabe ya, pero en su época sí era muchas casas de verano y había pues más negocios para los jardines. Entonces ahí cayó mi abuelo, pero sí, creo que no hay una fuerte comunidad. Creo que hay más aquí en la Ciudad de México. Sí. Me comentas antes que hoy en día tú te dedicas a la comedia. Sí, ahorita sí, al stand-up 100%. Chido. ¿Y antes del stand-up qué hacías? Yo era godín en una oficina normal, así de que 8:30, Yo también era godín, ¿no? Trabajando. O sea, me gustaba, pero me gusta más este lado de, pues, el arte. No sé si el arte, pero la risa, estar... pues yo con mis chistes y así. Y no tener un horario así fijo y depender de otra gente. Claro. Está padre. Pero el freelance está complicado porque dices, ay, ¿ahora de dónde agarro ingreso? Pues bueno, no sé, estás más como que en caída libre. Pero bueno, antes era como analista de datos, o sea, programaba como Power BI, sí, muy, muy godín, Excel y... Ya. Ajá. Y ¿cómo era un día normal en tu vida, godín? Me despertaba a las 8... porque entraba a 8:30, y me iba caminando hacia a mi trabajo y ya llegaba, desayunaba, me hacía yo era de esas personas, así como 2 horas antes de empezar a trabajar, perdía el tiempo. ¿Cómo? Así mi cafecito, chacoteando, ¿cómo están todos? Buenos días. Y ya luego ya empezaba a trabajar. Así de, una vez tenía juntas en las mañanas, los dailies se llamaban, de que... luego vas a tu jefe y ya le das como los updates que habías hecho pues, durante los días que no habías visto a tu jefe. Y ya pues me sentaba y me ponía mis audífonos y ya programar.
Pero eso también cumplís ahí con el estereotipo full, ¿eh? O sea, claro, de descendencia asiática y programando, ¿no? Sí, yo estudié actuaría, que es una carrera muy matemática, muy estadística. De chiquita sí me gustaban mucho las matemáticas. Órale. No sé, por el estereotipo. Entonces, eso también es verdad. Sí, no sé. ¿Serán ciertos estos estereotipos? Pero de mi familia creo que era la única así como buena para las mates. ¿La única? Pero me gustaba, ajá. Sí, bueno, mi primo es dentista, mi hermano sí es contador, pero pues porque dijo, ay, ya, lo que sea. A él le gusta mucho el fútbol. Okay. Y así, pero así, full matemáticas, creo que nada más yo. Pero mis papás no me decían de que, ay, estudia. Y como que no estaban obsesionadas con eso, sino que nada más fue de mi parte, pero me gustaba. O sea, sí me gustaba ir a mi chambita y así. Órale. Igual 3 horas. Ya después de las 4 de la tarde, yo decía, ay, ya, ¿qué hago aquí? Pero un ratito sí me gustaba como estar concentrada yo en mis cosas, así. Como en el flujo, pues. Claro, sí. Perdiéndote ahí en tu trabajo. Sí, eso también me gusta. Cuando, no sé, cómo encuentras eso, ¿no? Que te sumerges en una actividad. Y claro, y te pierdes, y te hablan, ¿y qué quieres? Ah, bueno, a veces me pasaba. ¿Y cómo, o sea, cómo tomaste la decisión? Porque sí es una ruptura, pues sí, cañona, sí, ¿no? Sí, difícil, ajá, porque pues también, bueno, una parte grande es el ingreso fijo y las prestaciones que te da una empresa, ¿no? Que tampoco depende como de temporadas o de flujos, pero es que también como que ya me había empezado a ir un poquito bien como en redes sociales para poder salir a otros estados, que creo que es objetivo también como de los comediantes, no solo hacer stand-up pues, donde vives, sino que salir a conocer y que te conozcan tu comedia. Claro. Entonces como me empezaba a ir bien, luego sí salía, pero solo salía los sábados y a estados cerca de la Ciudad de México, ¿no? De que a Puebla o a Querétaro, pero si ya quería irme a un lugar más lejos, pues tenía que pedir vacaciones y luego pues aquí son bien poquitas. ¿Cuántos días de vacaciones están acá en México? Ahorita, bueno, creo que hace pocos años se reformó la ley y entonces cumples un año y te dan 12. Ok. 12 días de vacaciones. Yeah. Pero yo, o sea, empecé a trabajar y todavía no cumplía el año y ya empezaba yo a pedir. Entonces, ya después del año pues ya me quedaban 3 días y ya si quieres salir, por ejemplo, a ciudades del norte, pues aprovechas para ir a varios estados, ¿no? Así de jueves, viernes o sábado. No nada más sábado porque pues, como que quemas ahí tiempo. Entonces, pues sí, dije, bueno, pues todavía estoy joven, puedo echarme a perder todavía, desperdiciarme. Y dije, pues vámonos. Ya había tomado un año sabático anteriormente. O sea, había trabajado y luego dije, le voy a apostar al stand-up. No salió nada, bueno, así como que uno agarra ahí tablas, experiencia, pero pues no crecí como que en redes sociales o en público y ya se acabó el dinerito y otra vez me tuve que meter al mundo godín, exactamente. Pero ahora como ya veía un poquito de resultados o ya tenía más o menos un plan de renuncio, pero pues ya tengo para hacer shows, entonces ya tomé ese salto. Está chido. Pero sí, ha estado interesante. Es que yo también soy mucho de rutina. Ajá. Entonces ahorita que me despierto y digo, ay, como ¿qué hago? No sé. Como que también Eso también puede ser peligroso, ¿no? Sí, claro, pues uno se confía o se pierde. Porque también el trabajo del stand-up es igual, escribes o vas a open mics, pero luego, pues no sé, la creatividad a veces te llega, ¿no? No puedes estar sentado y ya. No lo puedes forzar. Claro, pues, ¿no? exactamente. Sí. Entonces luego yo sí me siento, pero pues no sale nada y uno se frustra así como, Sí. Una vez leí esa frase como justamente de que habla de eso, ¿no? De cómo encuentras la inspiración y decía como el pro se siente, ¿no? Y nomás pues intenta de minar, pues, y el amateur como yo, así como espera, ¿no? Hasta que, wow, ahora tengo una idea. Sí, ¿qué opinas de eso? No, estoy totalmente de acuerdo que sí uno tiene que pues tener su rutina de pues aunque sea tedioso, sí sentarte o editar chistes, también dicen esa parte de que aunque no puedas pues generar una nueva historia, pues por lo menos lo que tienes, ver que le arreglas o los ajustes que tienes, pero luego sí es frustrante, por lo ejemplo mis mejores chistes son cosas que yo viví y ya las relato, o sea como que me pasa algo cagado y ya lo bajo a chiste. Claro. Si me siento a escribir no me cuesta muchísimo como que lograr algo efectivo, le llaman. Pero sí es necesario como para que el cerebro esté
cuando te pase algo interesante, esté trabajando, ¿no? Sí. Lo que a mí me sorprendió mucho cuando empecé a sumergirme un poco más en el mundo de la comedia, de cómo una vez que como conozcas las herramientas con las que trabajan muchos comediantes, como pues antes mencionas la regla de 3, ¿no? Hay muchos, pero como te das cuenta de que muchos son muy sistemáticos, aunque no parezca, ¿sabes? Y no sé, tú, por ejemplo, teniendo ese background de analista de datos, que te gustaban las matemáticas de chiquita, ¿cómo sientes como esto te ayuda en algún aspecto de tener? No sé si me ayuda o me afecta, ¿no? Porque igual me cierra mucho la perspectiva, porque igual mis chistes... O luego hay chistes tontos que luego si a mí si no ñoños, tiene no ñoños, pero como que no tienen sentido. Ya. No, ahorita no me viene algo en la mente, o los chistes del perro de que ay, se llamaba como se borró y se cayó. Como que no tienen lógica en mi mente, así de pues no se puede borrar un perro. Entonces mi mente dice, eso no puede pasar, pero igual digo de que, porque mi mente es muy estructurada, muy lógica, entonces mis chistes son más como que vivenciales de que sí, o sí pasa, ¿no? Como que mi comedia es así de, sí pasó, sí es real, no nada de que, una idea chistosa como que a mí me cuesta mucho. Que por eso no sé si me ayuda, me afecta, pero por ejemplo, en mis chistes si digo, o veo una oración, digo, aquí le falta remate, ¿no? Así como, tiene que haber un ritmo, o tantas risas por minuto. En ese sentido sí soy muy pero si cuentas las risas por minuto ya está cañón, ¿no? No siempre lo hago, pero en el ritmo, como cuando cuentas tu stand-up, dices, aquí hay mucho aire, ¿no? Muchas palabras, como que aquí se necesita una risa, como que sí necesito eso. Y hay comediantes que son como más storytelling, que dicen, no es necesario que haya risa todo el tiempo, ¿no? Sino que haya una premisa grande que te lleve al contexto para entender el remate y ya, pum, una risa fuerte. Pero en mi cabeza es como que no, siempre tiene que haber un ritmo porque, pues, no sé, muy metódico. Igual, aprovechando eso, como que eres muy, pues sí, metódica, para la banda que nos esté escuchando, viendo, como si quieren lucir en la próxima cena, en la próxima fiesta familiar con un buen chiste, como ¿qué podría ser algo, una estructura que tú dirías, eso es bastante fácil de aplicar para que cualquiera pueda agarrar algo y con esto ya, pues, puedes como minar un chiste, pues? Ay, no sé, algún chistecito, no sé. O sea, yo no soy mucho de one-liner, sino como de experiencias y exagerarlas. O sea, algo chistoso que te haya pasado, pero le echas más salsa al taco, pues. Claro. Mi mamá siempre me dice que eres muy dramática, porque igual pasó de que, había 3 personas en la fila. Yo digo, no, había un chingo, 1000 gentes ahí, 3 horas bajo el sol. Igual y estuve como 10 segundos, pero como que la exageración es lo cagado. Entonces, siento que exagerar la historia siempre es muy cagado. O buscar lo específico. O sea, no sé, si describes un pastel, el merengue estaba... Pues, tengo una rutina de pasteles, entonces siempre digo, el merengue estaba muy plasticoso, ya se veía, no sé, como que siempre irte a lo específico también es muy cagado. Órale. Yo pensaba como, por ejemplo, en la regla de 3, ¿no? Ya la mencionamos varias veces, ¿no? Primero es que la premisa, ¿no? No, el setup, ¿no? La premisa. Es primero. En la regla de 3. Ajá, como que, pues, tu oración, así de, no sé. Como el contexto general, ¿no? Muy específico. Como de, ayer fui al centro de Ciudad de México. No manches, hacía un pinche calor. Exactamente. Podría ser, ¿no? Y ya la regla de 3 es como que, no sé, das ejemplos de, fui al centro a comprar, no sé, shampoo, un peine, y ya la tercera tiene que ser así algo cagado, el giro de tuerca, no sé, un vagabundo, no sé, algo así. Un vagabundo dijo, ¿qué pasó? Como que el tercero está en la sorpresa. Ya cuando dices, ya cuando das 5 ejemplos y el sexto es la sorpresa, ya como que la gente se cansa, o no sé, como que la regla de 3 siempre funciona. Que ya como comediante es algo que uno dice, está haciendo regla de 3. Claro. Pero luego como público, qué brillante. No sé, son cositas como que a mí me gustaba. Yo siempre he dicho que soy más fan del stand-up de lo que me gusta hacerlo.
Pero ahora que pues ya vas a un curso y te explican todos estos trucos o las herramientas de regla de tres Sí. o que hay premisa y remate o rolling gag y no sé qué. Ya ahora veo el stand-up y digo, está haciendo esto. Como que la parte técnica y ya como que no lo disfruto. Claro, Pero pues ves a otra persona y se está cagando de la risa claro. porque lo ve mágico. No sé, Sí, como un truco de magia. Cuando ya te explican cómo sí. es, dices, ay, como que pierde el chiste. A mí me pasó lo mismo cuando empecé a sumergirme mucho en el tema de storytelling y en general el arco de historias, ¿no? Ok. Y, ay, no manches, es como hasta a veces ya puedo saber exactamente, ok, yo sé qué va a pasar después, ¿sabes? ¿O cuando alguien está contando una historia o...? Bueno, en las en- películas en general, Ah, ok. ¿no? Por ejemplo, ese arco donde, pues, el protagonista, como más o menos normalmente quedan en una película, digamos, de 1 hora y media, quedan tal vez unos 25, 30 minutos, y hay un arco donde ahí el protagonista sufre su peor derrota, Ujú. ¿sabes? Y está así en el pinche suelo, pero después sucede algo mágico y así como, Victorioso ajá, sale. como Phoenix, o ¿cómo dicen? Fénix, Ave de las Fénix cenizas. renace de las cenizas. Ándale. O sea, ves una película y ya no la disfrutas como antes. Pues sí, yo me quedo analizando. Ah, sí, ya va a Sí, pasar esto. Sí, lo mismo pasa con el stand-up. O sea, sí, siento que ya no lo puedo ver sí. como público normal. Igual con 10 cervezas, ya. Ya lo que digan, me cago de risa. Pero con 10 chelas, cualquier cosa es. Sí, ya creo que me bota de la risa. Ay, es que son Está genios. cagadísimo. Sí, claro. Pero así sobria viendo yo un especial, digo, va a pasar, está haciendo esto y esto y Ya. lo otro. Y digo, no sé, ya no lo disfruto como antes. Sí. Y vi que también, pues sí, tú metes mucho de esos choques culturales que tú pues has como vivido en tu propio país, en tu programa de stand-up, básicamente Sí, también. sí, te digo que es muy, muy vivencial. O sea, casi no me gusta igual enfocarme como a los chistes asiáticos, pero pues son muy cagados por mi cara, yo creo. O sea, no me la puedo quitar, entonces. Pero tampoco quiero encerrarme como en esa parte de, solo Claro, tiene chistes, porque luego pasa, ¿no? O claro. luego, por ejemplo, no solo con los asiáticos, sino también dicen que, ay, solo tiene chistes de morenos, solo tiene chistes Sí. de blancos, entonces digo, ay, hay que esparcir el abanico, ¿no? Un poco. Hay Pero pues, que... siempre es cagado, hace referencia a mi cara. Sí, ocupo esa carta, sí. ¿Qué sientes como aquí en México que es como uno de los mayores estereotipos con que personas con descendencia asiática, pues sí, se tienen que enfrentar en el día a día? Pues no, aquí en la Ciudad de México, o sea, por ejemplo en Cuernavaca, luego Ajá. si entras a un lugar, si ves, sientes las miradas, ¿no? De la gente así, hay un asiático. O es raro que haya ¿Y asiáticos. tú Pero a aquí en qué me las... miras? No Ven. sé, ¿qué tranza? ¿Qué tal? Ajá. Pero aquí en Ciudad de México creo que es más común ver asiáticos o está muy globalizado. Ujú. Y pues, o sea, sí me llega a pasar que me hablan en inglés o... ¿Ah, sí? Ah, sí, todo el tiempo. A mí me súper choca eso. ¿Que te hablan en inglés? Where are you from, my friend? Ah, sí, 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 sí. Y yo ¿De digo, ay, dónde de nos estás Cuernavaca. visitando, güey? De Iztapalapa, carnal, ¿cómo ves? Es como, no Así les manches. contestas. Sí. Sí, pero pues bien, o sea, siempre digo, ay, no, vivo aquí al lado. O luego también en el aeropuerto, te empiezan a hablar todo en inglés. Ajá. Cuando empieza a pasar por la parte de Ana, seguridad. la cinta de seguridad, ¿no? Ajá, y luego dicen, ¿do you speak Spanish? Porque también se traba, digo, así, Claro. hablo perfecto español. Y Sí, ya, pero pues fuera de eso, normal. Digo, aquí en la Ciudad de México, pues yo creo que están acostumbrados también todos a claro. ver de todo tipo de extranjeros y así. Sí. Pero pues no he tenido grandes choques. Igual, bueno, nada más cuando viajas. O lugares muy turísticos de que Cancún o Ya. playa, pues sí también te hablan en inglés y todo lo quieren vender en inglés. Sí. No sé si me vendan más caro, Sí te pero ha pasado? pues no sé, yo digo, ay, Seguro que sí, estuvo ¿eh? bien. Y Yo luego creo que llego sí. acá y me dicen, ¿cuánto costó tu pulsera? Y yo, 1,000 pesos. Me dicen, eso cuesta 10. Y yo, ah. Entonces, no sé, pues yo digo, ay, está normal el precio, pero pues como no, nunca puedo comparar. Yo antes decía que si usaba lentes de sol, pues Ajá. como son oscuros, dije, ay, ya cuando yo hablo, pues no se ve que soy extranjera. Ajá. Pero ya me dijeron, no, es que tu cara, o sea, como que la silueta o la forma de tu cara sí se ve asiática. Como que Ok. por más que yo trate de ocultarlo, no lo voy a poder ocultar. Ya. Pero yo sí, mi Ni con tirada gafas de era, sol. pues yo decía que sí, pero pues me dicen que no, que sí me veo súper asiática, aunque esté así tapadísima.
Pues sí, también, o sea, qué chiste, ¿no? Pero yo Que decía, soy pongas una pinche brillante, máscara nomás claro, para... para que me vendan barato. Todo ese sacrificio. Sí, a mí me pasa bastante eso, obvio. Por eso mi esposa siempre me estaciona fuera de los mercados. Ahí me tengo que estar esperando en la esquina. ¿Ah, sí? Bueno, a veces. Ajá, Sí. pero te venden caro. Pues, yo sé, pues es normal también, ¿no? Conoces eso según el sapo la piedrada, ¿no? Ah, Pues claro. obviamente yo también lo he aplicado, ¿no? Ajá. ¿De qué? Pues, o sea, si yo veo como que le puedo cobrar a un cliente Ah, algo más, sí, porque yo claro. supongo que tiene más varo, obviamente le voy a vender más caro. Ya, ya, ya. Pero si has sentido igual, o si dices, me está vendiendo más caro. Es que yo nunca sé hasta que me dice. Una vez compré 3 manzanas a 50 pesos y dije, es una ganga. Y otra vez me dijeron, no, en Ecatepec cuesta 10 el kilo. Y yo, ¿qué? O sea, nunca estoy consciente de los precios. Claro, sí. Hasta a Luisito Comunica le pasó como que compró como 3 mangos y le cobraron un chingo, pero como uno. Aquí en México, Sí, no fue un mercado, manches. la neta ya está bien, también gentrificado, la neta, ese mercado. Bueno, o más bien como muy turistificado, que digamos, ¿no? Ok, Es que ya. está en la Roma ese mercado, el Sí, güey claro. fue y pues güey llegó así bien emputado a casa y empezó a subir sus historias Del y les dijo, mango. o sea, eso es normal, ustedes díganme, no, no mames, o sea, no, no es normal, güey, por 3 manguitos, 700 varos, güey. No más, sí está caro. Igual yo creo que hay lugares donde dice, en general está caro, ¿no? Por ejemplo, Roma Condesa, en general yo creo Ándale, que para todos sí, está caro. Pero si vas así a, no, sé, Acapulco claro, y ves a un turista más mexa que a un extranjero, ahí sí, ahí el sí, precio depende claro. de la gente. Sí, una vez nos pasó, ¿dónde fue eso? En Mahahual, que Riviera Maya. Que llegamos a un lugar y pues primero me vieron a mí, así que pensaron, no, pues un gringo más, Gringo. ¿no? Me dieron como un menú. En cuanto empezamos a hablar español, a ver, Ah, sí. agarró No el menú más. y me dio autorizar, eso es aquí para ustedes, huevo, sí, eso sí tiene mejores precios. Ah, sí, había cambio de precio. Sí, No manches. es que ya se la saben. Eso nunca había visto, que te cambien la carta para locales o para extranjeros. Luego viene en inglés, ¿no? Sí, ándale. Pero que te cambien ya el precio, está curioso. Bueno, la verdad, yo disimulo a veces, o sea, como yo exagero el acento a veces para... ¿Cuál acento, el mexicano o el extranjero? No, el mexicano, ¿Lo exageras? O sí. sea, Pues como si fueras normalmente, más nativo. ajá, el pedo es como normalmente como, y eso una vez lo sacó incluso un periódico como nota, de que, y es neta, o sea, cuando tú vas por la Roma o Condesa, ahí ya, como llegaron como tantos extranjeros desde la pandemia, Sí. ya te miran como, no todos, pero algunos ya te miran medio feo. Pero sobre todo es como en las zonas más fresas, güey. O sea, a huevo no te pasa ni en Nesa, güey, ni en Ecatepec, ni en Cuautepec, ahí nadie te pela, güey. Pero ¿quién te ve feo? Los mismos fresas que como hace 10 años gentrificaron y ahora están enojados con ¿Los los gringos. extranjeros? No, No, locales. locales, sí, sí, Bueno, sí. pero los restaurantes no. Como que a No, no, ellos sí no, les no. encanta que Sí. estén aquí. Sí, pero por eso disimulo un poco, o exagero, o Ahorita, sobreactúo. ahorita es tu acento. No, eso es mi acento normal, pero ya que luego, como que traza, ¿A poco sí las así como de barrio? pues sí, es como mi alter ego. Ya. ¿No tienes alter egos tú? Como que de repente salen así a la luz. Mi alter ego es que soy extranjera. O sea, ajá, es que cuando alguien se me acerca así a venderme algo, yo digo, oh, no. Ahí sí me vuelvo muy asiática, así de, uy, de paso, gracias. Sí, sí, porque no sé. Como que me da penita de darle como, no, gracias, no sé qué. Se me hace más fácil a mí, oh, no, no entiendo. Ajá, sí. Pero fuera de eso, no. Siempre mantengo mi mismo tono de voz, creo. Ya, sí. Pero sí te tratan diferente ya cuando hablas así bien chacaloso. ¿Qué pasó, carnal? O sea, como además como se sacan de onda, ¿no? De ese güey que, ¿no? Sí, porque no hace match tu cara Pues con no. el acento de Sí, algo Nesa. está ahí, algo está chueco ahí, Raro. ¿no? Ajá. Sí. Y bueno, no sé, en general me gusta como imitar acentos.
Sí, de hecho, ¿te salen los acentos? ¿Cómo? ¿Te salen los Pues del dos, norteño, tres, el sureño? Pues el norteño es fácil, siento. Bueno, dependiendo Es dónde, que ¿no? también hay grados, Claro. ajá. Por ejemplo, el de Culiacán, yo siento me sale 2, 3. ¡Fierro! ¡Ánimo! ¿No? Es Ajá, como, vamos a alzarte con toda la plebada, pues. Es como que hablan, pues, más golpeado, ¿no? golpeaditos. Sí. Pero luego sí me cuesta, como, por ejemplo, el de Monterrey, que también tiene lo suyo, pero no me sale ese. Son diferentes. Ay, yo siempre digo, ay, parecen lo mismo. Pero sí tienen sus tonalidades. Sí, Ajá, si a mí me dice que hay uno de Monterrey, uno de Sinaloa y uno de Sonora, creo que no podría sí, diferenciarlos, pero igual si alguien de alguno de esos estados llega y te habla, dices, ah, sí viene de sí, lejos y así. También del sur, ¿no? Creo que Chiapas sí. tiene acento, Guadalajara, como que también está Guadalajara también. Viví cantadito. un año ahí y ahora como estando fuera sí ya noto cuando hablo con alguien de allá. Pero Ajá. allá dice, pues no, es Ah, neutro, ¿lo ¿no? sentías normal? Sí, Es que también hablan como contadito, ¿no? Así sí, como un de... poquito, "Nani". sí. Y cuando llegaste a Guadalajara, ¿se te pegó el acento de Guadalajara? Pues como algunas palabras, como dicen, por ejemplo, zas, ¿no? O No, sea, ok, o sea, o arre, también dicen bastante. ¿allá en Guadalajara? Bueno, mis compas, no Ajá. sé, decían arre, zas. em, bueno, ya aquí también ya se dice como qué ocupas, ¿no? Bueno, Ah, sí, lo he escuchado. ¿Qué ocupas? Como, ¿qué necesitas, no? ajá. Ajá. Y por ejemplo, en Morelos, ¿cómo dirías es el acento? En Cuernavaca. Es que, bueno, según yo no tenemos acento, pero los de aquí dicen que tenemos así como... Al final cantamos la palabra. Ok, Pero según yo es neutro. O ya. sea, es lo que decíamos de... En el centro, como que, ajá, yo creo que Puebla o Querétaro. Ujú. Igual, yo creo que Ciudad de México. Ciudad de México igual hay muchos tipos de Pues sí. tonos, pero igual se iba a escuchar así como neutro. Yo diría, pues, Ya, sí, creo que no tenemos acento, pero si igual uno del norte llega y dice, ah, no, sí, sí tiene totalmente su acento diferente. sí. Pero pues según yo no. Luego a veces sí no te llega a pasar que llega alguien del norte y se te pega su acento. Sí, Como que es muy es muy chicloso, ¿no? pegajoso. Y luego yo no quiero parecer grosera de que, ay, me está imitando. Pero naturalmente se me pega su acento. No sé cómo evitarlo. Sí, sí. A mí me encanta también el acento de Yucatán. Es muy difícil Ah, de imitar para mí. ¿Conoces ese TikTok donde le jalan el cabello a una señora es como... y dice, ¿qué me jaló mi cabello? ¿Qué acá me cae? Sí, yo no había escuchado el acento de Yucatán, o porque hay un comediante que es de Mérida, Ah, o el güero güero Cocom, coco, sí. y tiene un chiste, una rutina de los que hablan así en Yucatán, Ajá. pero yo pensé que era chiste, y luego una vez fui a Mérida y todos hablan, no sé cómo es el acento, pero todos hablan así, y o sea, en un Oxxo yo cagándome la risa, como me cobraba. Dije, wow, sí hablan así, está bien cagado. Sí, y no tuviste como guardar tu risa ahí para que no pareciera que... Ah, no, pues, yo sí me reí, dije. no. Pero yo creo que, o sea, nada más me dijo de que iba a ser todo, algo así. Ya. Y dije, sí se ríen así. Sí hablan así. Pero pues no sé si el cajero lo vio así como de que se ríe. Como que fue una risa interna. Ya. Como no había algo que él hizo que yo me riera. Así de ahí se acordé de un chiste, pero Sí. muy cagado, muy cagado. Me sorprendió que sí hablaran así. Porque te digo, solo lo había visto en rutina, pero dije, ay, está fingiendo o exagerando para el chiste, pero me impresionó que sí hablan así. Y luego ¿Qué? está el yucateco fresa. El Yucatán, ay, sí, eso lo vi también en sus videos, Ajá, que ajá. está cagadísimo, es como entre, o sea, como, pero tipo yucateco, ¿no? No sé, es Sí, una pero sí mezcla muy hablan random. yucateco así de... Y eso es como muy específico para México y lo ves en la misma Ciudad de México, como dijiste, ¿no? Hay pues un montón de diferentes acentos acá, Sí. como, pero como que estén tan marcadas como los acentos, o sea, en la tonalidad, en la melodía, etcétera. Y no solo en las palabras, pues como en otras partes, como dependiendo de, pues sí, de la tribu urbana, slash clase social, de donde seas, pues, ¿no? Ujú, Bueno, sí, hay muchísimas tonalidades. O luego, es que también aquí hay muchos extranjeros en la Ciudad de México y ya te toca el colombiano, el venezolano, Ecuador también, y es un mar de acentos. sí, la neta que sí. ¿Qué dirías que es tu lado más mexicano? No sé.
Me gusta el mezcal. Pero no sé. No. Es que, pues, no sé, por ejemplo, nunca me gustó la música de banda y así, pero pues la comida, yo creo, me gusta mucho la comida mexicana. Pero igual, pues te digo, en mi casa, por ejemplo, las fiestas también me impresiona. Pues en mi casa las fiestas son muy chiquitas, sencillas, familiares, así, ya acaban a las 8 y ya, vámonos. Pero luego voy a fiestas de amigos y pues hay familias como de 20 hermanos, entonces se arma padre la fiesta y beben y hay alcohol y ponen sus corridos y tocan banda y bailan salsa y cumbia. Eso me encanta, o sea, me encanta cómo enfiestan los mexicanos. Es único. Ajá, sí. Me imagino que también has notado esa diferencia. O en Europa, no sé, sí, también celebran así, se enloquen. Pues con chela sí, ¿eh? Con chela todo se puede, pero sí les tienes que dar rago para que se enciendan un poco. Sí, yo creo que en todos lados el alcohol te suelta. Sí. Pero me impresiona que, ajá, en todas las bodas, en todos los 15 años, pues siempre es salsa y cumbia, ¿no? Sí. Y está padre. Yo quiero aprender a bailar. La debo. Bailar salsa y cumbia, pero está padre como que estar ahí en la fiesta. Porque luego si te van ahí sentado dices, ¿cómo que estás ahí sentado? Tienes que bailar. El payaso del rodeo me gusta mucho. Wow, eso me saca muchísimo de onda. ¿El payaso del rodeo? Ay, no manches. Pero ya te la sabes, ¿no? No. ¿Todavía no? No. Y creo que, o sea, mi esposa también me dijo, no, sí, vamos, no sé qué, pero yo tengo como, no sé, miedo de aparecer en uno de esos TikToks, ¿sabes? Donde pues todos están en el ritmo bailando y nomás hay un pendejo tú ahí chocando. Ay, pero yo aprendí en una clase de educación física en la secundaria, porque se me hacía muy curioso, como que todos van muy coordinados en las fiestas, pero yo no sabía bailar payaso del rodeo, ¿no? Y si te metes sin saber, pues ya chocaste con todos y tiras ahí la pista de baile. Y ya en una clase de educación física me enseñaron así, no, primero derecha y luego izquierda. Y ya que la agarras bien sencillo, ya. Todavía no me sale la vuelta, porque luego está la versión rápida, difícil de payaso del rodeo, y tienes que dar vuelta y tu sombrero y marometas, pero muy diverso. Como es la parte de cuando escuchó payaso del rodeo, dijo, ay, ya puedo yo bailar. Ya me puedo integrar a ustedes, muchachos. Ajá, eso está chido. No sé si hay en otras culturas esos como que bailes específicos que siempre tienen que haber. Sí. Esa y la de esta canción, no me acuerdo cómo se llama. Pero en fiestas mexicanas sí. También, bueno, yo creo que eso es más gringa. Pero sí, como que son payaso el rodeo y creo que es Saturday Night, no sé qué. Saturday Night. Ajá. Bueno, YMCA, ¿no? Eso. También, sí, como canciones de coreografía me encantan. Ay, no, me saca muchísimo de onda. O sea, ¿nunca has ido a una pista de baile así, payaso de rodeo? Nunca. Yo siempre he negado el payaso de rodeo, sí. ¿Y la salsa y la cumbia? Pues una vez en mi canal anterior hicimos como clases de salsa y cumbia y lo grabamos y no, se hizo súper viral el video, pero por la pinche banda burlona que nos estaba viendo, ¿no? Así de, hay dos pies izquierdos. Pendejos para bailar. Sí, ya. Y ya dijiste, ya no vas, ya no voy a hacer la burla del país. Me traumó. Es que lo dicen, no, es que la neta, es que está cabrón, ¿no? Como ese pedo colectivo sí influye. Y yo diría como, bueno, yo conozco alemanes que sí bailan bien, etcétera, pero no es tan común, ¿no? Pero sí, ¿qué bailan allá? Marchas militares. Vamos a Polonia. En línea. Pues hay como bailes folclóricos, ¿no? Pero eso ya son esas cosas que luego salen como... Sí, como en los TikToks, etcétera, que se viralizan en todo el mundo, pero solo lo hacen en unos pueblitos, ¿sabes? Ya. ¿Nunca viste eso? No, creo que sí. O no sé, como ruso, ¿no? Eso de cada choque, sí, eso de los rusos, sí. ¿En Alemania está también eso? No, bueno, cuando ya andas bien pedo, bien pedote, ya. Sí. Pero no es muy común en las fiestas. No. Es más como punchis, ¿no? Así de... Sí. Sí, creo que es lo normal, ¿no? Que en las fiestas estén así, pero aquí en México sí me gusta que igual bailen mucho, duran hasta las 6 de la mañana, o sea, a la fiesta sí están pues a la orden. Sí. Oye, ¿es cierto que nunca has ido a Japón? No, nunca. Es que mi mamá es de Brasil. A Brasil he ido una vez. Ok.
Sí, creo que una vez y pues ya mi papá vive aquí y también toda mi familia paterna está aquí. Claro. Y no he ido a Japón también, pues tampoco me sé el idioma. He intentado como 3 veces, así que entro y salgo de japonés. Ya. Pero pues así basiquísimo, de que ¿dónde está el baño? Y hola y adiós. Pero nunca le agarré para hablarlo fluidamente. Claro. Entonces también digo, de que, ay, si voy y me empiezan a hablar, voy a hacer una decepción, así que... Pero ya han de estar acostumbrados también, ¿no? De que viene gente de todo el mundo. O sea, ¿cuántos yo creo que gringos también hay de descendencia asiática? Iban y de visita Pues y no sí, hablan en nomás japonés. Puede English. ser. Pero, por ejemplo, aquí sí llega, por ejemplo, mucha gente mexicana que ya creció en Estados Unidos y no sabe hablar español. Ajá. Y llegan aquí y te empiezan a hablar puro inglés. Sí, desde, ay, tú sí sabes español. Siento que me va a pasar eso allá en Japón y me va a decir, ay, ya, dime el konnichiwa o no sé. Entonces yo digo, ay, no, sí Por lo quiero menos aprender. konnichiwa. Tenemos como un plan familiar, Ajá. así de entre los primos, y a conocer el pueblo de donde creció mi abuelo, porque nació en Gifu, se llama el estado. No es una gran ciudad o conocida, muy turística como Tokio o Kioto, es un pueblito, me dice mi tía, que no hay, puro así pastizal, sembradío de arroz y montaña, pero pues está padre también como, ay, aquí nació tu abuelo. Así. Órale. Pero yo creo que en unos 2, 3 años. Y he dicho de que, ay, sí me voy a meter a clases de japonés para cuando llegue ese viajecito, pero nada. Veo anime así, subtitulado, doblado. Pero algún día, ajá. Me imagino súper difícil japonés. Sí, yo siento que, o sea, como sí crecí como escuchando. Mi abuelo siempre hablaba en japonés. Ajá. Su español vivió como, ¿qué será? Como 50 años en México y seguía teniendo el acento Ya. de extranjero. No sé si se llega a perder. Yo creo que una vez que ya hayas sobrepasado cierta edad es difícil quitártelo. Pues, bueno, llegó que será como a sus 20 y tantos años. Ujú. Pero siempre ha hablado así como raro el Como español. así, como. Oh. Como asiático. O no conjugaba bien los verbos. Así de, comer tacos. Digo, ya estás 50 años aquí. O sea, usa pronombres, por favor. Pero... Y ya en casa luego hablaba japonés. Con mi abuela hablaba japonés y así. Ya. Entonces yo digo, igual como que se queda, ¿no? Como cuando alguien es chiquito absorbe bien. Y sí lo aprendí desde chiquita, como que las letras, hiragana, katakana, kanji. Entonces digo que sí, yo digo, pues, que si lo llego a aprender y si me enfoco, digo, va a ser rápido. Pero nada más me estoy lavando el coco, tal vez. Pero sí está complicado. Como no es muy similar al español como, no sé, el italiano, el portugués, que Ya, son claro. lenguas latinas y más o menos ahí le agarras. Y si es totalmente diferente, pues esa parte puede estar complicada. Sí. Hemos tenido, eso fue ya hace un año y medio, aquí un amigo que es mexicano, él vivió allá, pero aprendió básicamente. ¿En Japón o? Sí, sí. Wow, fue también bastante interesante, todas las anécdotas que contó, cómo se adaptó a la cultura, pues que al final del día es súper, bueno, o sea, como él lo comentó, súper diferente a la mexicana, ¿no? Sí, me imagino. Dicen que también son muy explotadores allá, pero pues, quién sabe. Sí son muy ordenados. ¿Explotadores en cuestión de trabajo o cómo? Pues yo creo que, bueno, sí, más que nada en trabajo. O sea que sus horas de jornada, bueno, creo que aquí hay más horas de jornada así por ley en México, Ya. pero así bajita la mano, que Ya. si te tienes que quedar horas extra, pues te quedas horas extra y pues no te pagan. Y así como que el deber ahí está muy marcado. Bueno, es lo que me dicen. O sea, también mi abuelo siempre decía que, ay, es que en Japón, no sé qué. Porque también son muy limpios allá, la ciudad está ordenada. Entonces, pues aquí vas caminando en México y ves basura en la banqueta y mi abuelo dice, ay, no, es que en Japón. Entonces, igual la idea que yo tengo de Japón ya es esa idea que hace 100 años y ya ahorita ya está muy cambiada. Porque también pues, ves Tokio y ya está muy futurista, ¿no? Sí. Toda la onda. Y también ya la gente es muy liberal, porque también me decían, no, es que Japón así muy recta la gente, pero pues ya no sabes. Mi mamá me decía que, por ejemplo, ella también que creció en otro país, en Brasil, y ya no creció en Japón, ella decía que luego las personas que nacen fuera del país, como que se quedan más con las costumbres porque ya no evoluciona con la sociedad. Claro. Entonces igual la idea que yo tengo en Japón cero que ver. Pero pues lo que yo sé es que igual son muy ordenados, muy rectos, muy disciplinados. Sí.
Pues así también está cañón eso, ¿no? Porque creo que eso pasa en todo el globo a diferentes comunidades, ¿no? Que viven pues fuera de su país, como tú eres tercera generación fuera. Sí. Bueno, eres mexicana, pues, ¿no? Sí, yo ya soy 100%. Bueno, una combinación ahí rara, porque 100% mexicana digo, ay, a veces no, porque sí como mi arroz. pero sí, más mexicana que pues, japonesa, pues sí, 100%. Por ejemplo, antes mencionaste los de los Estados Unidos, ¿no? Que ahí también pues va a haber gente de la tercera, cuarta generación, ¿no? Que, bueno, llegan acá, pero pues el español más o menos. Sí, mexicanos que se fueron a vivir allá, ¿no? Y ya nacieron y crecieron allá y acá llegan y pues sí, no saben pues español porque pues ya crecieron allá de su cultura y todo, pero pues sí se ve raro, ¿no? O también me imagino que a mí me ven rara hablando un perfecto español, como que hay un choque cultural. Claro. Y esperarían que yo supiera hablar perfecto japonés y cuando digo no tengo la menor idea, dicen, ¿cómo? Ya. Sí, a mí me interesa si tenemos banda aquí de los Estados Unidos, donde eso es el caso. Yo sé que tenemos varios. Comenten abajo cómo ven la cosa allí, porque yo fui hace como unos años y yo sobreviví con puro español allá. En Estados Unidos, bueno, es que hay mucho latino, ¿no? Claro. También. Pero creo que depende al estado al que vayas. Sí, ciudad, etcétera, sí. Igual los pueblitos así más del norte, no sé, como Dakota o... Ah, sí, no manches. No sé qué tantos latinos haya, pero creo que ya Chicago, o sea... Ándale. Los California, creo que ya hay muchos mexicanos, ¿no? Sí. Y me sorprendió. Porque, bueno, sí hablo inglés, pero pues no lo tuve que usar mucho, pues. Ah, sí, más con español. Sí. Y, por ejemplo, también la carta te la dan en español, ¿no? Pues yo iba a lugares mexicanos. Extrañabas el sazón. O sea, obvio, no voy pues, ¿a dónde voy? Bueno, sí tienen cosas chidas ahí, pero no, pues no hay nada que... Unos taquitos. Claro. Sí, su comida es que es pizza y hamburguesa, ¿no? Sí. Más X. ¿Te has percatado de fusiones de comida japonesa mexicana acá? Pues no, bueno, luego tampoco sé mucho de comida japonesa, pero por ejemplo el sushi, las cadenas de sushi más comerciales, Sushi Roll o Sushito, pues sí tienen así de que su sushi pues empanizado o con chile jalapeño y así, sus invenciones así, con cecina. Y puede ser que si vas a un restaurante 100% japonés, pues no hay esas cosas, ¿no? Claro. Pero igual yo no sé distinguir tanto el sabor. Este es un sabor original. Mis papás sí todavía, como que si van a un lugar dicen, este arroz no está tan chicloso como debería de ser, ¿no? Porque como que el arroz mexicano es más suelto. Sí, más sueltito. Y el asiático es más chicloso. Sí, es muy como que pega eso, más. ¿no? Sí, para ellos sí. ¿Tendrá que ver para poder comerlo con...? Yo creo que sí, los palillos, por ejemplo, si está chicloso agarra más. Claro. Pero ya el mexicano todo se cae. Y también yo creo que el sabor cambia poquito. Sí. Entonces ellos se dan cuenta, así, rebajaron este arroz japonés con mexicano. Dices, ¿qué? ¿Cómo sabes eso? Pero ellos sí se dan, yo todavía, pues no, yo sí crecí comiendo ahí en Panda Express y Sushi Roll, y para mí eso es lo original, pero pues mis papás sí todavía... Sus papás cocinaban comida japonesa y así, entonces saben distinguir el sabor. Luego sí vamos de que a un lugar, este es el lugar de moda japonés, ¿no? Por aquí se presta mucho en la Ciudad de México. Y una vez los llevé y me dijeron, esto está bien chafa. Y luego vas así a un restaurante bien escondido en una plaza, pero el dueño es japonés y padrísimo. O sea, buena comida original. Pero así un lugar remoto que no es popular, pero... Y también ves, yo creo que en la clientela, si ves más asiáticos, es como, este es el sabor original. Si ves más extranjeros en un lugar o mexicanos, dices, este es nada más para el mame del lugar. Ajá. Sí. Por ejemplo, en Culiacán tiene mucho ese rollo de sushi culichi. Ajá, sí he visto que le meten alita y bonle. De cosas. Está frito y taqui fuego y no sé qué. Ándale. Tengo una amiga de allá de Culiacán. Así yo conocí el sushi culichi porque me mostró una foto y dije, es una aberración. Igual está bueno, ¿no? Pero nada más por el mame. Está bien monchoso, Ajá. La neta. Y a mí me gustó. O sea, hay un montón de diferentes como cadenas allá. Sí, de sushi culichi. Sí. Pero así se llama sushi culichi. Pues
Yo lo llamo así. Ellos dicen que también, que curioso. Ellos siempre dicen sushi. Ajá. Y luego dicen tassi, pero dicen pizza. ¿No? O sea, cosas raras a veces. Sí, como que no están confundidos ahí. ¿Tú cómo dices pizza? Pizza, ¿no? ¿Cómo? Pizza. Pero no pizza. Comida. ¿Pizza? No. A veces sí, ¿eh? A veces sí me descuido. Sí se me sale. Vamos a pedir una pizza. Pero trato de decir pizza. Hago mi pausa. Si, ay, no quieren una pizza. Mientras no digas pizzas. Unas pizzas. No, qué pendejada, ¿no? Es que esa madre la tuve en mi cabeza. Unas pizzas, sí. TikToks. 3 semanas. Ahí grabé una vez en uno que se llama Taniyama. Clan Taniyama. Y él es también descendiente. Su abuelo llegó a México. Japonés. Un restaurante. Sí, pero todavía más apegado a la línea japonesa. Pero sí mezcla también con pues los mariscos. Hay mucha frescura claro. de alimentos ahí. No, qué chulada, la neta. Sí, yo creo que, por ejemplo, es muy característica, ¿no? La comida en Sinaloa. Bueno, sí. Mi amiga dice que creo que los mariscos, sobre todo, son muy, muy deliciosos allá, que aquí llega y qué asco. Y digo, pues es lo que conozco, pero claro. Bueno, pero yo creo que si ya hay algo característico de un lugar y luego quieres poner tu cultura, la tienes que fusionar para que... Pues sí. De igual algo característico, ¿no? Que tenga su plus ahí. Claro. Para así ser adaptable, ¿no? Al público. Ajá, local. Exactamente. Que no pierda la esencia de las dos partes. ¿En tu tierra qué se come mucho? Cecina, ¿no? ¿Cuernavaca? ¿O no? ¿Cecina? ¿Será? Cecina de Yecapixtla. Hay mucho en Cuernavaca, sí. ¿Cómo se le pronuncia esa palabra de ese pueblo que siempre veo? Como tenemos cecina de Yecapixtla. Yecapixtla. Creo que es un municipio. No sé por qué se hace famosa la cecina de Yecapixtla, pero muy rica. ¿Has probado los tacos de cecina? Yo creo que sí. Yo seguro. Yo no sé cuál sea la diferencia. O sea, ¿por qué de Yecapixtla? O sea, no sé si sepa diferente. Ajá. Pero sí es muy famosa la cecina de Yecapixtla. Y creo que también el guisado más famoso de Cuernavaca es el taco acorazado. Pero es un taco de guisado. ¿Cómo es ese? Es una tortilla, arroz, ajá, sopa de arroz y algún guisado, así como milanesa de pollo o mole, torta de papa. Pero creo que aquí en la Ciudad de México, creo que sí los venden. Yeah. Solo allá les cambiaron el nombre y así. Pero muy ricos, muy ricos. Taco acorazado. Acorazado. Uh-huh. Nunca lo he escuchado. Buenísimo. Pero es un taco, es un vil taco de guisado, pero así le decimos. Es nuestro el taco acorazado. Va a tener algo, pues. Porque si alguna comida que tú digas, esto es de Cuernavaca, creo que no. Como también estamos muy al centro, como que no hay mucho. Bueno, yo las pocas veces que iba a Morelos, normalmente vas a Tepots, ¿no? Sí. Sí, ahí al lado. Sí, a pueblear, ¿no? Ándale. Sí, porque Cuernavaca, bueno, yo digo que no tiene mucho, pero pues muchos de la Ciudad de México pues van para allá como de fin de semana. Ándale. Ajá. Dicen que por el clima, pero a mí se me hace muy caluroso. Sí. Ahora, por ejemplo, ahora no sé si lo pueden ver, pero sí estamos sufriendo un poquito aquí, ¿no? Sí, sí. Hasta aquí ya tenemos abierto aquí. Y ahí ahora está mortal, ¿no? El calor sí, como que quema y está medio húmedo. No sé, es como que el calor que incomoda. Y dices, ya no quiero usar ropa, como pero... pegajoso. Ajá, sí. Y el sol a todo lo que da. Claro. Por ejemplo, aquí en la ciudad yo lo siento fresco, pero los que viven aquí dicen, hace mucho calor. Ahora sí. Entonces, si vas para allá, pues no soportan. Donde sí tengo un chingo de... ¿Tú no has notado cuando tú venís aquí a Ciudad de México que el tema de la contaminación sí afecta en algún aspecto? Yo luego tengo problemas como de sinusitis y así, y si vengo a Ciudad de México como que me da más alergia. Como que sí son los ojos más llorosos, o luego moqueo más y así, y en Cuernavaca puedo respirar un poquito más. Tampoco es tanta la diferencia porque estamos como a 1 hora, 2 horas, pero sí siento, sobre todo yo creo que también por la altura. O sea, de que en la Ciudad de México eso está más arriba, ajá. Yo me acuerdo como llegué la primera vez, no, y como te sientas como si te hubieras fumado un churrote, sí, lo sentiste. O no sé, algo que te pegó bien fuerte. O luego vas en la autopista y se te tapan durísimo los oídos por la altura. Yo creo que ahorita ya me acostumbré.
O luego, bueno, según yo nunca he sentido así como la altura, porque luego dicen, ay, es que aquí cuesta respirar. Yeah. Pero, por ejemplo, aquí el maratón, hay un maratón de la Ciudad de México y dicen pues, que... con máscara de gas, ¿no? Sí, toda la contaminación y así. Dicen que es el más difícil, bueno, uno de los más difíciles. Efectivamente. Pero contaminación, altura. Y yo luego sí salgo a correr por aquí. Y una vez corrí en Puerto Vallarta. Y sí, creo que sí sentí la diferencia al respirar, como que respiro más rápido allá y aquí sí sentí pesades. Pero pues normal, sí vives bien. Pero sí está pesado, Creo que también cuando juegan fútbol o vienen gente de otro país, sí los llevan primero a otro estado para que se adapten y luego ya los traen a la ciudad porque sí está, poquito a poquito. La altura pega. Es que no es para principiantes. Aquí la vida es ruda. ¿Y qué planes tienes ahora con tu nuevo, digamos, trabajo? Porque ya lo haces 100% como de comediante. Bueno, tengo unas fechas como para salir a diferentes estados y conocer. Y pues tengo mi show de 1 hora. Pero pues ya quiero escribir pues otras cosas para el siguiente show y poder salir. Porque a mí no me gusta pues ir a la misma ciudad con la misma hora, le llaman, ¿no? El mismo material. Ajá. Porque pues dices, igual si llega público anterior, pues ya lo vio y dices, pues, también va a estar usado ese material. Entonces escribir, pero digo que cuesta esta onda de la creatividad. Y no sé, luego digo, tengo que crear un contenido, pero tampoco digo, no sé qué contenido, porque es complicado, ¿no? O sea, me imagino. Y si creas un contenido hay que hacerlo pues bien, ¿no? Y comprometerte, entonces tengo que pensar todavía la idea de eso. Pero pues ahorita nada más stand-up y showcitos. Órale. ¿Y contenido te refieres a YouTube? ¿O porque en Instagram sí estás, pues sí, subiendo bastante, en TikTok también? Sí, uno que otro reel y así. Pero sí algo en YouTube o algo más constante. Porque luego lo que subo es algo que o paso en un show o algo que se me ocurrió y iba caminando y así, pero algo más disciplinado. Algo que tenga una rutina ya fija. Vale. Pero pues ahorita disfrutando del desempleo. Sí, me levanto y voy al gym y luego digo, ¿qué voy a hacer hoy de comer? Y ya, después me voy al open mic y así va mi día. Órale. Sí, de hecho, antes de comentar, nos habíamos como topado en uno hace como 2 o 3 meses en la pulquería Insurgentes. Gran pulque de piñón. Yo siempre voy a ese open nada más por mi pulque de piñón. ¿Ah, sí? Es que luego, bueno, en el open mic yo todavía lo siento así como difícil, como que, probar chistes, no sabes cómo van a caer. Entonces es como mi galletita al final, ¿no? De que, me voy a subir, pero voy por mi pulque de piñón. Órale. Y sí, ahí nos vimos y es como el tema, como aquí estamos en la capital, ¿no? Ciudad de México. Y está cañón porque incluso siento como que a veces es difícil, o sea, todavía como el público mexicano se tiene que acostumbrar un poquito más, o tal vez, no sé como qué tiene que pasar, porque muchas veces yo voy a open mics, ¿no? Y es bien frustrante. Sí, que no hay público. Bueno, hay 30 cabrones, pero todos son también comediantes que nomás están esperando su turno, ¿no? Y dices, ay, chale. Sí, y luego a veces ni te pelan, ¿no? De que se subieron y ya ellos se van a su pedo. Claro. Y así. Sí, está complicado. Es que siento que en México no hay como público de stand-up, sino público de algún comediante, ¿no? O sea... Más, sí. O que no les gusta no sé si decirle arte, pero la actividad en sí, como que la gente no dice, voy a ver stand-up y no me importa quién se vaya a subir. Claro. Sino que hasta que mencionan el nombre dicen, voy. Ándale. Entonces creo que falta mucho esa cultura aquí en México, no es como en Estados Unidos, que pues, si llegas a un lugar y dices, no importa quién esté, pues voy a disfrutar una noche de comedia. Sí. Pero pues ahí va. Luego también hay muchos opens aquí en Ciudad de México. Aquí creo que es de los pues, estados con más open mics a la semana, pero pues como tú dices de que pues igual no llega tanta gente orgánica o la mayoría son comediantes y así, pero por lo menos hay un espacio donde te puedas subir, porque luego comparas con otros estados y dicen, no, aquí tenemos uno cada semana y luego tampoco llega gente, entonces bueno, pues ya, mi peor es nada. Sí, exacto, ¿no? Si en la capital ya sufrimos, no manches. Claro, allá afuera de estar en otras partes. Sí, más complicado. Sí, el stand-up es como mucha resistencia. Sí, la neta que sí.
Y ahora que mencionaste eso, como la cultura de stand-up o de la comedia ahí en Gringolandia, o sea, cuando yo veo como videos de allá, también siento como son más rudos. O sea, a la hora, el público, como los hecklers, ¿no? Ajá. O sea, como estos güeyes que nomás se pusieron bien hasta las Pedotes. chanclas y ya luego como te gritan así sus incoherencias, ¿no? Así como... Pero a veces yo siento que, ay, yo quisiera eso, Ah, que te güey. gritaran. Gríteme algo. Ah, yo creo que aquí en México también. Por ejemplo, luego se presta mucho que uno organiza un show así en un restaurante y nadie sabía que iba a haber stand-up. Entonces, pues les quita, no sé, el partido, la música y ya te dicen, ya bájate, ¿qué es esto? Para eso me quitaron mi partido. Y tú dices, ay, este es mi sueño. Sí, Viviendo está de rudo. sueño. Ajá. Yo creo que en todos lados hay heckler, sobre todo cuando pues ya están pedísimos y no están conscientes de lo que están haciendo. ¿A ti te ha pasado algo así? Como que alguien te gritó, alguien en el público te gritó algo y tú dijiste, ¿este güey qué? A veces me pasa mucho, más en lugares pequeños, controlados, Ajá. en un bar que luego, por ejemplo, invitan a los dueños del lugar y trae su mesa de amigos y empiezan a hablar. Pues son ahí encargados del lugar, pero yo no sé qué son los dueños del lugar. Entonces empiezan a hacer ruido y a mí como que me molesta mucho, como que escuchar ruidos de licuadora o que alguien esté interrumpiendo. Ahorita ya lo controlo más, ya me vale, pero al principio sí y ya les dirigía la palabra y una vez me acuerdo que me bajé del escenario y le dije, ¿qué pasó, cabrón? Bueno, no le dije, ¿qué pasó, cabrón? Pero me puse a hablar con él y yo ya sentía, ay, no, en cualquier momento me va a soltar un golpe y ya me regresé al escenario. Ya. Pero así directo que me digan, ah, ya bájate o algo así. Bueno, me han chiflado así para bajarme. Pero así algo feo directo que me hayan dicho. ¿Cómo No. chiflaron? ¿Qué Así pinches es. Sí, muy, muy común. Pero algo feo, feo, creo que nunca me ha pasado. Yo creo que también no sé, por ser mujer, no creo que te vayan a gritar cosas feas. Igual a hombres he visto que, o he escuchado historias que les arrojan cosas, o a alguien le arrojaron una vez un hielo y así, entonces igual se moderan porque soy chavita, pero pues sí llega a pasar mucho. Una vez cuando, buah, eso fue hace, ¿cuántos? 7 años conocí por primera vez al Ricardo O'Farrill y él me contó que una vez, como también en el comienzo de su carrera, se subió y un güey así como enfrente, así como en la primera mesa, ¿no? Que está justamente enfrente, no, te encargo la cuenta, así como, Y él bueno, en el nomás show. para cagarla, ¿no? Ajá. Así como, y bueno, no sé cómo lo solucionó, pero... Sí, igual ahí se te tiene que ocurrir algo rápido, ¿no? Pero a veces te congelas. ¿Se puede entrenar eso? Yo quiero entrenar más eso. A mí me molesté muchísimo en el último show que hice que había una morra que sacó el pinche celular, ¿sabes? Y enfrente de ti, ¿no? Ajá, Luego están. pero ya sé que, bueno, ya sé qué voy a decir en la siguiente situación. Sí, pues no sé, o sea, por ejemplo, yo antes me daba mucha pena o inseguridad salirme de mi speech, así de mis chistes. O sea, si pasaba algo, yo tenía que estar aferrada a decir de pie a pa todo lo que iba. Y si alguien interactuaba o alguien me interrumpía, yo me iba así. Pues, ni modos, yo me voy como está planeado. Pero pues luego las circunstancias ya te dan para... Pues entrenas esa agilidad mental o pues vas practicando y así. Entonces ahorita ya me gusta cabaretear, improvisar con el público, preguntarle cosas. Porque antes sí, yo llegaba, hola, yo soy Emi Bada y me iba. Y ya ni les preguntaba ni cómo estaban y así. Pero pues es algo que se va aprendiendo con la práctica. Bueno, también hay gente que pues igual ya tiene o es muy extrovertida y desde que sube al escenario ya habla y se hace amigo de todo mundo. Pero a mí sí me costó al principio. Pero creo que sí es algo que se puede ir practicando. Órale. De hecho, Emi es... ¿De dónde viene ese nombre? Japonés, se supone. Japonés, ¿sí? Ajá. Tengo un nombre bueno, no mexicano, pero español, Mónica. Mónica Emi. Ok. ¿Y Bada? Bada es mi apellido materno. Ok. Y Kogiso es el paterno. Ah, eso sí es. Kogiso, japonés, sí. Y luego Bada, en realidad tenía que ser Wada. Ok. Pero en el registro civil alguien se equivocó y ya vamos arrastrando ese nombre. No manches. Ajá, yo creo que, no sé si a mi abuelo paterno o desde mi mamá, pero pues ya se quedó el Bada.
y ya somos Bada. Pero en realidad teníamos que ser Wada. Qué raro. Sí, pues creo que es como, no sé, como que... Eso en Alemania sería fin del mundo. ¿De qué? ¿Cómo cambiaron nuestro apellido aquí ¿Sí? otra vez? Y aquí, vas y batallas. Sí, aquí, bueno, ya con Z, está bien. Y así se queda toda tu descendencia. Como que les vale, no sé. Igual mi mamá es así de, ay, sí, ya, lo que sea. Sí, creo que me gusta más Bada que Guada. Como que Guada se prestaría mucho al burro. Así, ay, va la Guada, no sé. ¿Albureas? No mucho. ¿No? O sea, creo que la práctica también. Sí. Tengo que agarrarle, digo, ay, ¿me están albureando o no? Yo no lo hago, pero... Y luego yo digo cosas que se prestan mucho al albur, pero... Como que te albureas solita, pues. Pues a propósito, ajá, pero no es mi intención. Si no me dijeron, entra y sale. Pero yo digo, ay, bueno, sí. Tengo que ser más rápida en eso. A veces a mí me gusta como regresárselo, ¿no? Porque luego, pues nunca falta el señor que, ay, sí, pinche güero, sí, me lo voy a alburear, ¿no? Ajá, claro. Y no te dejas, se la regresas más fuerte. Y creo que el mexicano en sí es muy burlón, muy juguetón, muy de echar cotorreo y así. Entonces todo se presta para... Luego los pinches apodos que se dan. ¿No? todos y manches. güerito, ¿no? Te dicen. Bueno, ¿no? eso es lo más leve, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Te han dicho algo peor? Claro. Sí, como algunos saben aguantar la vara, pero otros no, ¿eh? Yo he conocido también, o sea, personas que nomás saben repartir, pero no aguantan. Ah, ok. Sí, que ya cuando les toca ya se atacan, ¿no? Ya se ofenden. Sí, luego veo que... Bueno, si ves que allá la otra persona se está ofendiendo, no le gusta, ya como que se guardan. Claro. Pero si ves que la otra persona también le está dando, ay, se van más recio. Y yo digo, estamos en la oficina, chavos. Respétense, por favor. Oye, y dentro de como tu familia, como tú creciste, ¿nunca has tenido como tal cosas como choques culturales con tus abuelos? Porque claro, has tenido como muchas como influencias diferentes, pues. O tal vez incluso con tus padres, que pues sí, ahí está más presente también tal vez la herencia que le dieron sus papás. Pues no, igual yo creo que me disocio. Bueno, yo creo que sí tengo una personalidad con mi familia. Ya. Luego otra personalidad con mis amigos. Yo creo que como todo, no sé. O sea, con mi familia, pues sí soy más yo reservada. O sea, con mis tíos políticos y así, yo sí soy así muy... Hola. Bueno, en general creo que soy muy callada. Hasta que ya me conocen ya empiezo el cotorreo, pero con mis amigos, pues sí, Claro. hablo más groserías. Por ejemplo, a mis papás no les gusta mucho que hable yo con groserías. Entonces en casa yo soy muy propia y... ¿Qué sería una grosería? Pendejo, güey, madre, Oh, y ya. así. No, está cañón. ¿Sí? Si dices un chingo, ¿Un chingo? ya entra como grosería. No como grosería, pero sí resuena así de, ay, ¿qué es esa palabra? Ese vocablo. Ajá. Sí. Como que no es muy apropiado, pero... Ay, un chingo creo que sí lo podría decir. Sí. Pero más así de me vale... Ay, no. Oh, ya. Pero con mis amigos sí lo digo todo el tiempo. Ahorita hay un amigo que tiene pegada mucho la frase de, ay, tus mierdas. Y me da mucha risa. ¿Tus mierdas? Tus mierdas, así ¿Y de qué quiere decir? No sé, que tú me digas así de, ay, me encanta Bon Jovi. Yo te digo, ay, tus mierdas. Como que ofendiendo. Pues, Ajá, como... pero me da mucha risa. Ya. Pero es algo que pues no podría llegar y decirle a mi papá de, ay, No, tus mierdas. Y ya, pero yo creo que todos, ¿no? O sea, como que en un ambiente familiar, pues tienes una personalidad. Ya. Y luego ya con tu gente, pues otra personalidad. Y Claro. así. Pero nunca he tenido así yo un choque así de, ay, en mi cena de Año Nuevo, así de, ¿por qué no hay mole? ¿No? Así de, ay, pues hay sushi, vamos a comer. Sushi y así. Sí está esa diferencia mucho en mi cabeza. Claro. Pero pues tampoco te digo que era una vida muy, muy japonesa. O sea, mis abuelos me hablaban a mí en español. No sé si me querían decir lo que querían decir porque no lo hablaban tan chido, pero sí me hablaban en español, mis papás también en español, pues todo normal. Chido. Y pues ya crecieron y vivieron aquí pues la mayoría de sus vidas, entonces también como que ya están muy mexicanas, pues. ajá, muy mexicanizados, sí. Nada más te digo en cuestión de comida, sí, a veces es fuera de lo típico de acá, pero pues sí, normal. Tengo shows cada semana, cada mes en Ciudad de México es un show de crowdwork. Okay. O sea, no hay rutina, somos 3 comediantes así en sillas
cabareteando, interactuando con el público. Padrísimo. Sí, está muy padre, porque también es como, no es como un foro así como de teatro que las sillas están hasta el fondo y casi no se ve la gente, sino es como un foro cerrado y todos se ven y todos escuchan, entonces está padre, como que se forma una comunidad muy padre y ya, sí, pues luego no tienen dónde agarrar, porque luego la gente dice, ay, no quiero participar, pues hay muchos participantes más, entonces se pone muy divertido. O sea, los shows que hemos hecho... Súper interactivo, entonces. Sí, todo el tiempo es interactivo y también como somos 3 comediantes, pues también todos tienen perspectivas diferentes. Claro. Entonces también los remates son de diferentes puntos de vista y eso está padre. Son cada mes, se llama el Teatro Emilier, está aquí por Colonia Unión Postal. Ok. El próximo es el 30 de mayo. No sé cuándo vaya a salir este episodio, pero el próximo es el 30 de mayo. Ok. Tal vez sí. Pero igual el siguiente mes habrá otro y el siguiente mes habrá más. Qué chingón. Bueno, yo quiero ver eso. Yo te voy a caer a uno de estos. Sí, ahí te voy a ver. Ahí va el gringuito. ¿Qué pasó? No, yo voy así como Flash y voy a hablar como chacalón para que... Ándale, con tus lentes de sol para que diga, es mexicano. Todas las redes sociales de Evi están abajo en la descripción. Muchas gracias por caerlo hoy. No, muchas gracias, Jan. Estuvo divertido también. Conocer la experiencia de otro... Bueno, yo digo, hay otro extranjero. Yo ni soy extranjera, pero otro punto de vista que se ve de un pasar extranjero. Chido. ¿Te imaginas vivir en Japón? ¿Cómo sería? ¿Cuáles choques culturales tendrías? En este video, Riken, un mexicano, nos cuenta cómo aprendió japonés desde cero para lanzarse a una aventura viviendo en Japón. Da clic aquí para descubrir toda su historia y la razón por qué regresó.